de un órgano. En este caso vamos a hablar del tejido pulpar. Y entonces tenemos que recordar, para que tengamos las bases bien puestas, qué tipo de tejido es, qué características tiene en cuanto a su estructura microscópica, qué características tiene en cuanto a su inervación, a su vascularización, a sus componentes histológicos, porque todo esto que estoy mencionando es la base para entender el comportamiento de una patología y entender el comportamiento de lo que significará tratamiento. Entonces, siendo así y siendo ya el horario, voy a comenzar porque necesito ganar el tiempo. ¿Cuáles serían los posibles orígenes de las alteraciones en la pulpa? Por supuesto, algo que está muy íntimamente ligado, la caries dental, las lesiones traumáticas, los efectos, yo se los he puesto en letra resaltada de color verde, lo que significa en la actualidad los efectos iatrogénicos del tratamiento dental conservador. Estas son las causas que van a provocar una determinada respuesta biológica en el complejo dentino pulpar. Y les he puesto también esto, una determinada respuesta biológica. Esta respuesta biológica puede ser positiva en muy poco porcentaje y las más de las veces totalmente negativa. Por lo mismo, el tratamiento pulpar de estos dientes no solo debe rehabilitar su integridad, por el contrario, debe permitir que su ciclo de vida sea óptimo, cumpliendo todas sus funciones para las que está destinada este pequeño tejido, pero enorme en funciones sobre todo y en comportamiento respecto del resto del órgano que es el diente. Vamos a ver aquí un ejemplo leve. Este es un paciente de 2 años con 7 meses. Al ingresar al tratamiento, los centrales permanentes en posición anómala, que son estos, lesiones de caries múltiples, rehabilitación total que se le hace al paciente y las revisiones periódicas, un seguimiento de 5 años. Este paciente tuvo una lesión traumática a los 2 años en la región frontal nasal severa. Por eso quedaron alterados en cuanto a posición estos dientes centrales permanentes. Pero eso no fue óbice, no fue impedimento para que se hiciera el tratamiento pulpar total o el tratamiento pulpar parcial. Entonces, la evolución fue esta, la reabsorción, dice, la reabsorción acompaña el descenso de los dientes y fíjense ustedes, si sus dientes no se hubieran tratado, este no sería el cambio que se espera en cuanto a la posición. La evolución, necesitamos que el tratamiento que se implemente endodóntico en estos dientes primarios acompañe el proceso fisiológico de reabsorción, como en este caso. Y los 2 centrales, que sabemos que tienen que adelantarse en términos 1 año a la erupción de los laterales, pues está siguiendo su curso de manera normal si empleamos el material adecuado. Aunque lamentablemente el niño o niña vuelva a hacer lesiones recidivantes en caras proximales, porque pues lamentablemente el cambio de conciencia es sumamente difícil. Esto tan solo es un precedente para indicarles que el ideal es esta sonrisa. Yo veo en las calles a los avisos, propagandas de los consultorios dentales, dice, les creamos una sonrisa maravillosa. Acá, crear una sonrisa maravillosa con esta destrucción generalizada es realmente poco menos que imposible. Desearíamos que este paciente hubiera tenido el comportamiento de este en cuanto a sus hábitos para evitar semejante destrucción. Por lo mismo, vamos a empezar conociendo cuál es la situación actual de lo que significa la patología y terapia pulpar. Hay grandes cambios, hay una evolución, hay una transformación muy grande que nos sugiera también revisión completa para nosotros y lamentablemente no. Los protocolos para los tratamientos pulpares en dentición temporal
Miren, actualizados al 31 de enero del 2020 en revista, en este caso les he puesto solo una referencia de la Academia Española de Odontopediatría, estamos hablando de la situación europea, y muchos otros protocolos como la Academia Americana de Odontopediatría mantienen las características de lo que se ha hecho hasta ahora de hace bastante tiempo. Lo que interesa en esto, nos dicen todos los investigadores, es recordar qué tipo de tejido es la pulpa, cuáles son sus componentes, cuál es la reacción frente a los materiales, frente a la patología y sobre todo cuando nosotros trabajamos basados en un diagnóstico. Entonces, estos protocolos nos indican establecer las indicaciones para cada uno de los tratamientos y cuáles deben ser los procedimientos correctos. Y así que, ¿cuál es la situación actual en el 2020? Después de innumerables revisiones de artículos relativos al tema, concluye que no existen variaciones significativas que cambien los protocolos empleados, utilizados las últimas décadas. Les digo, no existen modificaciones significativas. Quizás de pronto alguna técnica que intenta conservar en algún sentido la pulpa, quizás alguna técnica que intenta tratar a un niño pequeño de 2 años o menor de los que pueda ayudar al tratamiento con técnicas estabilizadoras, pero que no siempre dan el resultado. Así que vamos a empezar revisando todo lo que significa la pulpa dentaria y todo lo que significa las alternativas de tratamiento. Empezaremos diciendo, reconociendo, recordando qué tipo de tejido es la pulpa dentaria. Y creo que aquí ustedes ya se ubicarán y sabrán, bueno, que la pulpa tiene unas características muy particulares. Pero en cuanto a su morfología externa, es apenas esto. Yo hago una medición de la longitud de este tejido que ven aquí, que se extrajo de un diente permanente joven que sufrió una lesión traumática. Y fíjense, no llega, esta parte que está así extendida, estirada, es simplemente un complemento que venía en el conjunto del diente. Esto corresponde a la corona y esto corresponde a la raíz. Ustedes se preguntarán, ¿y qué extraño? El diente no es que tenga una raíz pequeña y una larga, no. Todo este tejido, todo este trozo de pulpa que se integra, correspondía a un incisivo central, que no tiene 2 raíces, que no tiene esta división, pero que tiene en su espacio intermedio, lo que vamos a ver más adelante, lagunas de dentina en un solo conducto, Por lo tanto, vamos a hablar de su desarrollo, de la estructura y la función de la pulpa. El tejido pulpar es básicamente tejido conectivo laxo, hay que entenderlo. El tejido conectivo o conjuntivo forma el 90% de lo que significa estructuras blandas en nuestro organismo. Estoy hablando de pies a cabeza y la pulpa es parte de eso. Tiene en su superficie las células formativas de la dentina, que son los odontoblastos. Quizás esto es algo tan particular referido únicamente a la boca y referido únicamente a los dientes. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuándo se desarrolla? Yo voy a pasar esto relativamente rápido porque ustedes esto lo saben, lo han llevado en embriología y es importante. De este desarrollo vamos a ver un poquito más adelante lo que tenemos que recordar para hablar de diagnóstico y sobre todo de tratamiento. Inicia su desarrollo casi paralelo al desarrollo general del diente. Ustedes conocen esta embriogénesis tiene unas etapas muy interesantes en lo que a los dientes se refiere. Se origina inicialmente comenzando por la lámina dental. Esto acontece alrededor de la 6ª a 8ª semana de gestación, es decir, de la vida intrauterina.
Esta es la etapa de muchísimo cuidado que debe tener la madre para evitar problemas de neoformación en las estructuras dentales. Esta etapa de botón o yema, esta es la que nos va a fijar los futuros arcos dentarios y se basa tanto en estructuras epiteliales, porque va a distinguir lo que es esmalte, como en estructuras más bien de tejido conjuntivo para el resto del diente. Y estamos hablando entonces de lo que sería el primordio. La segunda etapa de casquete, que está a cargo de las células epiteliales de la cresta neural, nos va determinando lentamente la diferenciación. El mesénquima se divide en dos, las células del tejido periodontal y células de la pulpa, o lo que sería la papila dental. Entonces hablamos que hay una transición entre lo que es papila a pulpa. Recuerden bien este concepto, y esto originándose del mesénquima. Esquemáticamente esto iría así, según esta fotografía que la tengo de Gus Cohen en 1994. Este es un listón y estas son la fase de campana que se va iniciando paulatinamente en dos tipos de denticiones, tanto en la dentición primaria como en la permanente. La quinta etapa de campana, en la que ya existe una diferenciación celular de las células específicas que se van a encargar de elaborar sustancias duras como son los odontoblastos y ameloblastos simultáneamente. Odontoblastos para lo que sería todo lo que significa relativo al tejido blando y en este caso pulpa, y los ameloblastos con esas proteínas residuales que se encargarán del esmalte. De dentina y esmalte en correlación dependencia. La etapa del desarrollo dental propiamente ya con las estructuras basales mencionadas anteriormente y luego la formación radicular que ya no acontece en la vida intrauterina. Esto acontece cuando los dientes, cuando el sujeto ya ha nacido a la vida y que empiezan paulatina y gradualmente apareciendo en boca. Este sería el esquema de lo que serían las etapas de campana, la diferenciación de los arcos, que gráficamente no es muy significativo, pero es verdaderamente interesante ver cómo las raíces se originan a partir de la unión de los dos epitelios, etcétera, etcétera, temas embriológicos que ustedes sí deben repasar. A nosotros lo que nos interesa es recordar lo básico para lo que les dije, la patología y el tratamiento. Porque para eso ustedes tienen 3 años de materias atrás que se ocupan de desmenuzar esta situación. Sin embargo, vamos a tocar puntos sustanciales. La pulpa dental como tejido conjuntivo es un sistema de tejido formado por células, sustancia fundamental y fibras. Esto nos interesa, ese pequeño tejido que ustedes vieron de color cristalina, esa es la pulpa dental. Las células fabrican una matriz fundamental que se convierte en complejo fibroso, el cual es el producto del sistema. Ciertamente es un complejo, sobre todo fibroso, y se hace cada vez más fibroso con el crecimiento del diente, con el cambio en la edad. Y cuando se llega a una edad ya demasiado adulta, el diente en la dentición primaria se tiene que ir, ha sido reemplazado, en la dentición adulta casi ha obliterado lo que sería el receptorio, el reservorio de la pulpa, que es el canal o la cámara. Este complejo está compuesto por colágena, reticulina y células esenciales. Mire, ahora vamos a ver la dimensión. Aunque la fotografía está invertida, fíjense, estamos hablando de 1 centímetro. Entre 5 y 6, 1 centímetro. Esta es la pulpa. Esta es la maravilla más grande del ser humano cuando hablamos de un sistema pulpar, de una estructura tan pequeña, pero que a la vez tan grandiosa, una estructura tan pequeña con problemas tan complejos. ¿Sí?
¿Cuáles son las células que la componen? Está compuesta de fibroblastos, odontoblastos, histocitos o células errantes en reposo, pueden convertirse en macrófagos. Está formada por las famosas células mesenquimatosas, llamadas también ahora conocidas como células madre, que tienen características de ser indiferenciadas, se las llama también de reserva, y son las de tipo embrionario. Estas células, que las conocemos ahora como células madre, verdaderamente las que se encuentran en la estructura dentaria, son fundamentales para diferenciarse en muchos casos en odontoblastos, en fibroblastos, en macrófagos, en todo lo que el órgano dentario necesite. Por eso la naturaleza maravillosamente nos ha dado un cúmulo de células indiferenciadas o de reserva, o llamadas antiguamente totipotenciales, o banco de células, porque tienen esa capacidad. Al extremo de que hace unos 20 o 25 años se empezó incluso la comercialización de estas células y se decía que deberíamos hacer que las madres en la etapa de cambio del niño puedan guardar ese pedazo, ese trozo de diente e inmediatamente acudir a un laboratorio y esa pequeñísima pulpa residual que queda de un diente sano que ha sido exfoliado porque va a sustituirse por el permanente, sea capaz de guardarse en un banco de células que pueda ayudar en muchos casos incluso a tratar lesiones cancerígenas. Entonces, fíjense ustedes la importancia de este maravilloso tejido al cual nosotros lo agredimos muy fácilmente, al cual nosotros permitimos que la enfermedad agreda de manera acelerada, sin preocuparnos, más que en una reconstrucción. Existen otras células defensivas ocasionales como los linfoides errantes, que en episodios de inflamación se transforman en verdaderos linfocitos maduros, que son en realidad las células especializadas para defensa. También ocasionalmente se pueden transformar en células grasa, en células plasmáticas y eosinófilos, signo característico de que un tejido blando está inflamado, ¿no es cierto? Y otro tipo de células. Aquí está. Vamos a ver, esto continúa esquematizándonos cómo se inicia la formación desde las células ectomesenquimatosas, lámina basal, membrana basal, granuloblastos, preodontoblastos, y tenemos esta división. Acá lo que van a ser las células y parte ligeramente pequeña orgánica que dará origen al esmalte, y parte blanda que dará origen a la pulpa y obviamente a la dentina. ¿Qué es un odontoblasto? El odontoblasto es una célula especializada. Los odontoblastos son células muy diferenciadas. Ahora sí, totalmente diferente de las mesenquimatosas de tipo embrionario, pero estas pueden fácilmente transformarse también en odontoblastos. Son de origen mesodérmico, se encuentran en la periferia de la pulpa, esencialmente productora de dentina por síntesis de aminoácidos. Y esta parte nos interesa cuando decimos que los odontoblastos son productores de dentina por síntesis de aminoácidos, porque si pensamos que la dentina es la capa mixta mineral orgánica que protege la pulpa y tiene a su favor la formación de la misma, nosotros tendríamos que ver qué materiales son capaces de apoyar esta situación, qué materiales son capaces de proteger, y en qué medida la enfermedad acelera la destrucción de este tejido y por ende de tejido blando. Estas células son células columnares altas en la corona, mucha dentina, muchos túbulos, y células columnares bajas en mitad radicular, menos diferenciadas, elaboran dentina más amorfa, más desigual. Probablemente los túbulos ya no tienen las características que tienen
los túbulos a nivel de la dentina coronal, porque necesitamos que ahí se trabaje con firmeza, y tanto que luego al ápice llegan a ser aplanadas, porque aquí no hay externamente nada de que defenderse. Por tanto, las características de estas células difieren mucho de lo que es en la parte coronal, como en la parte media radicular o como en el ápice. Tomen en cuenta esa situación. Miren, así son las células. El cuerpo, verdaderamente interesante, células límicas con las terminaciones que son de mayor importancia porque estas llegan a la dentina. Y para nosotros eso significa mucho cuidado. Las prolongaciones odontoblásticas cruzan la predentina para ir a ocupar los conductos dentinarios llenándolos por completo. Entonces, cuando decimos es un complejo dentino-pulpar, estamos hablando de esto. No podemos separar de que la dentina está enferma, pero la pulpa no está afectada. No es real. Por eso en la división yo les pongo pulpitis reversible focal o pulpa sana, pero con células inflamadas, porque las células inflamadas, la inflamación llega a través de las prolongaciones odontoblásticas que están dentro de los túbulos. Aunque esta primera fase que hablo yo de una pulpitis sana de la leve inflamación pulpar, permita que la pulpa haga su proceso de defensa. Perdonen un minuto, por favor. Gracias, estoy en la línea. Hasta luego. Disculpe. Entonces, hablábamos de que las uniones celulares permiten la unión entre las mismas células para el transporte y función de las células en conjunto y además para el paso de fibras colágenas y nerviosas entre ellas. La función importante es secretar sustancia fundamental y colágena que genera tres tipos de dentina.
Yo en las prácticas he preguntado esto y nadie supo responderme qué es lo que significa para nosotros la generación de dentina. La dentina se forma en qué momentos, qué es lo que continúa, cómo hace el sustento a la defensa del diente. Eso lo vamos a ver más adelante. Los fibroblastos son células fundamentales de la pulpa también, similares a cualquier otro en tejido conjuntivo. Su función principal es sintetizar colágeno para, obviamente, la producción de odontoblastos. Pueden también transformarse en odontoblastos, aunque esto pueda generar duda para algunos científicos, para muchos otros lo establecen como tal. Las fibras son de dos variedades, reticulares y colágenas, carece de fibras elásticas, están en los espacios intercelulares, se pueden transformar en colágeno. Crean un reticulado en la dentina sin mineralizar o premineralizar, formando el esqueleto fibrilar de la dentina. En pulpas jóvenes hay menos fibras. Con el envejecimiento de la pulpa se produce lo que les decía, más fibras y por tanto menos capacidad defensiva de la pulpa. Cuando se extrae la pulpa se observa esa diferencia. Es más blanquecina, opaca, mineralizada en el ápice porque es más fibrosa que en corona y más cristalina en dientes jóvenes, lo que vimos como ejemplo. La sustancia fundamental es parte del sistema de materias primordiales del cuerpo. Ataca la diseminación infecciosa, hay cambios metabólicos celulares. Está constituida además por proteínas asociadas con glucoproteínas y diversos mucopolisacáridos. Estamos hablando de aminoácidos, los cuales se encargan de la retención de agua, lanzamiento iónico, distribución electrolítica, todo esto durante el proceso de mineralización. Hay un intercambio entre circulación y células, así como medio para el transporte de nutrientes, medio para el transporte de desechos a la circulación eferente. Es decir, en la pulpa se suscitan una serie de funciones que por eso se sugiere mantenerlas en su integridad. ¿Cuáles son las zonas de la pulpa? Las zonas de la pulpa, si vemos un corte histológico, podemos encontrar una zona libre de células que está inmediatamente debajo de la capa odontoblástica. En esta zona se encuentran abundantes terminaciones nerviosas. Estoy hablando de la pulpa. ¿Dónde están las terminaciones nerviosas? En esta zona de la pulpa. Vamos a ver esto y tomarlo en cuenta. Hay una zona que es rica en células y en las zonas jóvenes tienen mayor cantidad y mejor calidad celular. Tienen menor cantidad de fibras, por supuesto, estamos reiterando esto, la situación que se invierte con la edad, lo que ya habíamos dicho. Y aquí está, tenemos una laminilla histológica que nos muestra precisamente aquí, tenemos los vasos, miren, vasos, terminaciones, zona rica en células, zona más escasa en células y sobre todo la inervación, los fibroblastos, estos son los fibroblastos, las células mesenquimatosas, y los fibroblastos tienen casi la misma característica, así como esta estrellada. ¿Sí? Este es un corte histológico. ¿Qué pasa con la circulación pulpar? La circulación sanguínea es el sistema de transporte por el que las diferentes células corporales reciben alimentación, nutrición y se eliminan productos celulares de desecho. Es como cualquier otra región de nuestro organismo. Pero a la pulpa dentaria ingresa solo una arteria o varias pequeñas por él o los agujeros apicales. Además, numerosos vasos menores entran por los agujeros laterales y accesorios. Estamos hablando de los forámenes. Los vasos eferentes igual, son uno principal y varios pequeños, porque en una estructura macroscópica tan pequeña, pues no puede haber un sistema circular tan enorme, tan maravilloso como tiene el resto de nuestro organismo. La pulpa tiene entonces un sistema microcirculatorio.
Presenta más arteriolas y vénulas, en realidad casi capilares, por la situación, por la posición en la que se encuentra. La pulpa carece de un sistema colateral. La fisiología tisular depende del proceso circulatorio de transporte. Es cierto, la pulpa vive de eso, es un tejido que vive del proceso circulatorio de transporte, tanto el que ingresa y el que egresa. El conocimiento de este funcionamiento es prerequisito para comprender los procesos fisiopatológicos de los trastornos tisulares. Esencialmente empezamos por la inflamación. Y miren, esto es apenas un cuerno pulpal. Es también una imagen de las pocas imágenes que nos presentan los textos de manera logradas de manera del microscopio electrónico, cosa que nosotros no alcanzaremos a tener nunca, más con lo que ahora se ha hecho la digitalización de la educación. Entonces, esto es muy difícil. Y esta es también del libro de Burns y nos muestra un cuerno pulpar. Miren esta red maravillosa de arteriolas, vénulas, etcétera, las redes capilares, pero ¿quién de nosotros se pone a pensar que hasta con un fresado podríamos alterar esto? Muy poca gente se acuerda de lo que significa la estructura microscópica, histológica, macroscópica de la pulpa. Los nervios ayudan a regular el suministro de la sangre en pulpa. Y la interrogante es, ¿hay linfáticos en pulpa? Es muy controversial esta situación. Se puede confundir los linfáticos con capilares sin membrana basal, o más bien los capilares pueden confundirse como linfáticos. Y hay gente que asegura sí, hay linfáticos, y hay mucha gente que no. Y entonces esto es controversial. La pulpa tiene muy reducida su capacidad de aumentar el volumen durante episodios de vasodilatación. Es lo que pasa en una lesión en piel, por ejemplo, aumenta su volumen porque hay una vasodilatación, se hace un edema. Eso no puede ocurrir en la pulpa dentaria porque no tiene dónde expandirse. Cuando la pulpa enferma, no sana como cualquier otro tejido conectivo con solo medicación local o sistémica. Jamás podemos estar dando al paciente una farmacia de antibióticos y antiinflamatorios y no vamos a lograr revertir como lo lograríamos en tejidos blandos del resto del organismo. La pulpa, por lo tanto, es un órgano de baja distensibilidad. La tasa respiratoria de células pulpares es baja. La presión pulpar se mantiene cuando está sana. Cambia frente a estímulos, ejemplo, anestesia intrapulpar, intraligamentosa. Estas quedan en duda ya que la presión no es directa a la membrana celular nerviosa. Por eso mismo, especialmente esta técnica, la intrapulpar, yo no la recomiendo jamás para aplicarla en dentición primaria ni permanente joven. Esto resulta una agresión al tejido. Podemos manejar la intraligamentosa, pero con suma cautela. Disminuye la presión también pulpar frente a estímulos como temperatura generada por la turbina, disminuye el riego, puede normalizar en 1 hora, pero para entonces ha causado un daño grande en el sistema circulatorio en la pulpa. Por lo mismo, la refrigeración es imprescindible. Cuando hablo de refrigeración, estoy hablando de hacer un fresado con refrigeración que viene del equipo para evitar estos procesos inflamatorios súbitos que acontecen en la pulpa, porque es un tejido que se encuentra muy limitado en cuanto a su espacio y cualquier agresión que proviene desde arriba la va a afectar de manera directa. Las temperaturas bajas también pueden causar disminución en la presión arterial. Y fíjense la controversia, si estamos diciendo refrigeración a la hora de fresar, el fresado debe ser corto. El fresado en tiempo debe ser corto tiempo o por episodios, no puede ser un fresado largo constante cuando sabemos que esto provoca alteraciones en la pulpa. Lo mismo si aplicamos un tiempo exagerado de el fotocurado de los materiales plásticos como las resinas, también vamos a provocar una situación así hasta llegar a necrosis o congestión vascular súbita.
¿Qué pasa con la inervación pulpar y la percepción del dolor? La inervación pulpar, como ustedes saben, está dada por el quinto par craneal, que es el trigémino, y la neurona es la célula principal del sistema nervioso. En la pulpa, las terminaciones nerviosas y sus sinapsis están situadas en todo el espesor de la cámara y principalmente en la zona libre de células. Este tercer punto quiero que lo recuerden perfectamente, porque aquí hay una situación diferente en lo que pasa en la dentición primaria. Por supuesto, ahí encontramos al plexo de Rascón, tenemos las variedades de nervios mielínicos y amielínicos, pero nos llega la controversia. Las terminaciones nerviosas están también en los túbulos dentinarios, igual que las terminaciones de los odontoblastos. Hasta ahora en nuestra facultad, lamentablemente, ni la parte de histología ni la parte de anatomía se ha preocupado por hacer una investigación que nos muestre si esto es realmente cierto o no. Pero, pues, felizmente en la ciencia tenemos gente que se ocupa de esto. En la predentina y dentina, los dientes primarios realmente jóvenes, no existen terminaciones nerviosas. Estamos hablando en los túbulos. No quiere decir que no haya inervación. Al contrario, por ser un tejido nuevo, o más bien joven, está ricamente inervada la pulpa de dientes primarios y permanentes jóvenes. La diferencia, según estos autores, Rapp y colaboradores, dice que hay más abundancia de aspecto celular en formación. Sin embargo, Berger y este otro, Beers, que es el que nos interesa, probaron lo contrario. Las terminaciones nerviosas quedan atrapadas en dentina recién formada, razón por la que casi no hay respuesta dolorosa en las lesiones de caries, sobre todo en la dentición primaria. Hagamos una asociación interesante. ¿Qué es lo que sucede? Que las mamás, en muchos casos, traen a la consulta a los niños con destrucciones casi totales, sin las que el niño haya relatado un dolor agudo continuo o un dolor crónico que alerte de la situación. Entonces, si eso no pasa, las mamás permiten que las lesiones avancen aún en niños jóvenes y te duele, no hay dolor. Entonces, esto quiere decir que esta información que nos dan, que las terminaciones nerviosas no llegan, no atraviesan los túbulos dentinarios, tiene una respuesta con base cuando decimos y vemos estas lesiones destructivas casi hasta nivel cervical, sin que los niños se hayan desesperado por dolor. Una persona mayor no podría tolerar, un adolescente, un joven, jamás una destrucción de esa naturaleza, porque ya a partir de completar desarrollo, las terminaciones nerviosas ingresan a los túbulos dentinarios y nos da en la adolescencia, a partir de la adolescencia, algias dentales severas con lesiones tan superficiales. Entonces, ahí estriba la diferencia. Varios estudios posteriores intentaron demostrar la presencia de terminaciones nerviosas en el interior de los túbulos, y dos fueron las teorías que se encontraron. La primera, existe presencia inconstante de terminaciones nerviosas en los túbulos dentinarios. Aquí nos dicen esto Wernicke, Langeland y colaboradores en el 1979. Pero la otra teoría nos dice, no existen terminaciones en dentina, o sea, más bien, los odontoblastos y sus terminaciones tienen funciones sensoriales, estarían asignando alguna función sensorial sensitiva a los odontoblastos, cosa que tampoco ha sido corroborada. Sin embargo, lo que sí ha sido determinado es que las prolongaciones de los odontoblastos con las terminaciones nerviosas cerca de la capa odontoblástica más superficial forman verdaderas sinapsis que transmiten el impulso nervioso. Dirán ustedes, pero ¿cómo es que puede haber una sinapsis entre dos tejidos
totalmente diferentes, como es el sistema nervioso y como son las células odontoblásticas, que no tienen nada que ver una con la otra. Pues sí, la naturaleza es realmente especial, caprichosa, o más bien tan finamente elaborada esta situación que hace que exista, dice, una sinapsis de excitación, se llama así, cuando se unen, existen estas anastomosis entre lo que serían las prolongaciones de odontoblastos y las terminaciones nerviosas, muy similar a la sinapsis de células nerviosas únicamente. Entonces, fíjense ustedes, esto explica y justifica muy razonablemente lo que nosotros encontramos en niños. Yo estoy muy ligada a este concepto porque he visto una cantidad extraordinaria en toda mi vida profesional y creo tener la seguridad de que estos conceptos son reales. El punto que nos interesa a nosotros para un manejo de diagnóstico y de terapia es conocer el ciclo biológico de la pulpa y cuál es la importancia en las dos denticiones. ¿Qué es el ciclo biológico pulpar? Sobre todo, si nos ubicamos en dentición primaria, hablamos de que esta dentición primaria tiene un ciclo de vida corto, definitivamente. Es diferente en cuanto a la edad del niño para los diferentes grupos dentarios, pero es similar en tiempo y oscila entre 3 y en algunos casos puede oscilar entre 4 años, pero es casi la misma para cada uno de los dientes, aunque las edades sean diferentes, porque no todos los dientes se erupcionan a la misma edad y no todos los dientes primarios son sustituidos en un solo tiempo. Entonces, esto hace que este ciclo biológico tenga una variación significativa. Y en este ciclo biológico, por eso es importante que consideremos los 3 estadios. Primero, la pulpogénesis se inicia paralela a formación corona radicular. Esto ya lo vimos desde el punto de vista embriológico. Este primer estadio se llama crecimiento pulpar. Y este crecimiento acontece en la vida intrauterina. Inmediatamente se completa la raíz, se produce la maduración pulpar. Y es cuando se inicia la reabsorción radicular incipiente. Esto ocurre solo en dentición primaria. Y el tercer ciclo, cuando se completa la reabsorción radicular, se produce la regresión pulpar. Estos 3 episodios, estos 3 estadios, estos 3 tiempos importantes de la pulpa, sobre todo los vemos en la pulpa de dientes primarios. La pulpa de dientes permanentes nos va a mostrar crecimiento pulpar, el primer episodio, maduración pulpar, y en vez de regresión pulpar nos va a dar, al contrario, la atrofia total de la pulpa, la desaparición de la pulpa, ¿sí? Esto con la edad. Ahora, no siempre siguen el mismo tiempo, pero vamos a ver algunas secuencias interesantes. El primer ciclo es de crecimiento pulpar, formación, perdón. Sí, estamos bien. Y este tiempo es el primer ciclo. En este tiempo, el niño, si hablamos de sus incisivos centrales, aquí hay que asociar las etapas de erupción de los dientes primarios. Entonces, tienen el mejor momento pulpar. Su nivel defensivo es óptimo, es de un 100%. Y este se transmite hasta el segundo ciclo si de este a este pasa el diente de manera indemne, sin manifestación de lesiones de ningún tipo. Si esto continúa así, llega al tercer ciclo, donde se produce la reabsorción completa de la pulpa y sus capacidades defensivas disminuidas. Pero no va a ser necesario si el diente está sano. En cambio, si tenemos un diente
con problemas iniciales ya en el primer año de vida, empezando el primer año de vida, ya el niño tiene año y medio, tiene los 4 anteriores en ya una destrucción mediana, parcial, total, pues ahí el ciclo pulpar no va a alcanzar a llegar a las dos siguientes etapas, porque definitivamente ha destruido todo esto la enfermedad. Y hablamos de la caries. Y para esto es necesario, yo les traje estos 2 cuadros para que ustedes los repasen, vean la edad de formación completa de corona y raíz de dientes primarios, la edad de formación completa de corona de dientes permanentes. Esto es demasiado importante porque el opuesto hace una asociación. Este es adaptado de la doctora Denise Schroeder en 1991. Entonces, gráficamente podemos ver esto: ciclo biológico del diente y sus 3 etapas, momento ideal de defensa. Este momento ideal de defensa ya se ve afectado por lesiones cariosas y entonces la pulpa tiene que acudir a su mecanismo de defensa. Lo hará de manera ideal en estas situaciones, pero habrá que ver qué hace externamente quien ve a un niño con este tipo de lesiones y sabe actuar rápidamente. Probablemente pueda mantener la integridad de la pulpa en este caso, o ya no, si se descuida y esto avanza y lamentablemente logra la destrucción, porque la respuesta no es la misma. ¿Sí? Entonces, hay una verdadera asociación entre lo que es edad en formación y edad en reabsorción radicular, a la vez asociada a erupción de dientes permanentes. Este ciclo pulpar, entonces, nos muestra que les decía, tiene más o menos el mismo tiempo en años, más o menos 3 años, menos 3 o más años, a 1 año más, aquí más o menos 3 años, porque verdaderamente esto depende también del sistema inmunológico del paciente. Puede ocurrir que el crecimiento se desarrolle en los 3 años, más o menos, o puede aumentar un poquito más, va a depender del segundo ciclo, que es la maduración de la pulpa también, de estos sistemas internos que puedan acelerar ese proceso de maduración, y el de regresión está ligado, la reabsorción, a los problemas externos como la caries dental. Y veamos aquí. Este diente sano está siguiendo un ciclo biológico normal, ha hecho primero el crecimiento pulpar, la maduración pulpar, y ahora empieza con la regresión pulpar. Ya tenemos un nivel de reabsorción radicular muy interesante desde el punto de vista apical, diferente en uno y otro diente, pero que al ser un diente sano, pues no presenta ningún riesgo a sufrir alteración este ciclo. Pero ¿qué pasa con dientes como en este caso? Su ciclo biológico ha sido alterado de tal manera porque ha habido lesiones de caries que han afectado la pulpa y que han comprometido, en este caso, este diente. Vamos a verlos, miren, extraídos. ¿Por qué no ha sufrido la regresión pulpar y la reabsorción radicular? Porque muchas veces la caries no es que acelera la reabsorción, muchas veces la caries retrasa porque hace crecimientos pulpares granulomatosos y estos interfieren en ese proceso de regresión. Entonces hay que extraerlos porque ahora sí, además de estar los dientes enfermos por palatino, miren, está provocando, hay posibilidades de que provoque destrucción en los dientes permanentes. Esto ocurre también debido a la edad. Pueden haber cambios pulpares con la edad. Miren, aquí por ejemplo tenemos un diente, vamos a ponerle un número 54 y un 55, que tienen a los permanentes en posiciones diferentes de erupción. El 54 tiene una reabsorción acelerada radicular, ¿tá? Y el 55 presentando una lesión de caries próximo oclusal
tiene algún cambio en la reabsorción nada más de esa raíz. O sea, el ciclo está alterado. Y al estar alterado el ciclo, recuerden esta imagen, vamos a ver la imagen clínica. Esta niña tiene apenas 5 años y medio, pero ya ha erupcionado el permanente y lamentablemente este diente debe de ser extraído. Y vamos a ver qué ha pasado con la pulpa. La pulpa ha sufrido una alteración en lo que es el ciclo pulpar. Ya ha habido una aceleración de la reabsorción también interna y casi no hay sangrado. La pulpa ha regresionado muy rápidamente. Entonces, al intentar hacer una pulpotomía, pese que es una pulpa sana, encontramos que hay muy poco o casi ningún sangrado. Es la asociación. Luego se hace el tratamiento y esto queda tratado. Pero, ¿qué pasa con este otro paciente? Miren, es un paciente de la misma edad, 5 años y medio, presenta una lesión de caries bien profunda, ya está en contacto con pulpa, hay que hacerle una pulpotomía y miren la cantidad de sangrado que hay, el normal, porque pese a tener también una lesión, no ha sufrido regresión pulpar. Ahora, ¿tiene la pulpa la forma convencional del diente que la contiene? Es importante que conozcamos, les decía, el aspecto macroscópico, porque nosotros tenemos que hacer tratamientos pulpares. Entonces, si vemos una imagen radiográfica, vamos a ver que nos muestra la figura clásica de la pulpa, como es la figura clásica del diente de esa manera. Pero al hacer un estudio tridimensional, no vemos esta situación. Acá deberíamos ver en este diente la pulpa únicamente circunscrita a lo que es la pulpa coronal, la pulpa de conductos, con dos prolongaciones como usos. Lo clásico sería verlo nada más así. Pero mire, este es un estudio tridimensional que hizo la Universidad de la NASA, que muy gentilmente me lo subió una colega mexicana que estaba trabajando en este estudio y el estudio en realidad lo realizaron en Estados Unidos, pero con dientes de la población mexicana. Y la colega, que es de la Universidad Nacional Autónoma de México, muy amiga mía, me compró el CD para que viéramos este estudio. Miren cómo está la pulpa, podríamos decir, en esta cara del diente, en la proximal, regada en toda la estructura dura. Está regada. ¿Cómo hacemos aquí un tratamiento endodóntico? ¿Cómo llegamos con las limas? Y las limas nada más son usos delgados, tipo agujas, que penetran únicamente hasta acá. ¿Cómo hacemos que eso penetre acá? Es importante ver esto con un diente extraído, diente primario con un nivel de reabsorción. Yo no empleé las resinas con color que emplearon los estudios en la NASA, empleé soluciones yoduradas, de modo que mostrara exactamente lo mismo. Este es un estudio de un paciente de acá, mío, niño, y mire, igual. ¿Qué es lo que se observa? Existen islas de dentina y la pulpa regada en todo el espesor de la dentina. ¿Cómo se llega ahí para tratarla? Hay que hacer, sobre todo, recuerden estas imágenes, porque cuando hablemos del protocolo de manejo de líquidos, eso nos dará una respuesta favorable a qué hacer, porque si nosotros empleamos los materiales de obturación, si hablamos de dientes permanentes, un cono de gutapercha, el cono de gutapercha es único. Este no es un diente permanente, por supuesto, pero igual nos muestra el material líquido que yo introduje. Y miren cómo está regado por todo el espesor de la raíz. Entonces, esto nos sirve para haber preparado yo un protocolo de manejo de líquidos y hacer que la desinfección y los materiales puedan llegar de esta manera cuando les hable qué es lo que se utiliza para una endodoncia en niños. Esto se vería radiográficamente, así como dos usos,
uno por raíz y la pulpa de la cámara. Pero pues esa no había sido la realidad. Y claro, porque cuando veamos nosotros desde un punto de vista proximal en un estudio tridimensional, ya no podemos ver así el diente en boca. Las radiografías, aún el escaneo tridimensional jamás nos muestra lo que vemos con ese diente trabajado externamente. Entonces, nuestras posibilidades de tratamiento siempre son escasas. Los fracasos de la endodoncia son siempre muy altos. Por eso hay que hacer prevención y evitar que las lesiones lleguen a este nivel de severidad, porque aquí ha llegado una destrucción, una lisis ósea por todas las foraminas que presenta aquí el diente y por las que el proceso caries puede llegar muy fácilmente acá. Entonces, no son fáciles de revertir. Y dependiendo de la edad del paciente, si nosotros viésemos este diente de manera proximal, cosa que no podemos, podríamos ver que esto que parece un riego desmedido de la pulpa está bien hecho, pero está insuficiente. Con el material que se hace, esto ya invoca. Yo pedí a la madre hacer un estudio de su niño porque él, de todos modos, el cliente lo iba a perder. Entonces pedí hacer un estudio para ver en qué medida, aún siendo insuficiente, puede haber reversión del cuadro paulatino y con una angulación diferente a la radiografía, sobrepasando el material. Entonces, esto fue así, miren. Porque espero tener vamos para atrás. Lo hicimos esto en la facultad con estudiantes que felizmente pudieron conseguir la autorización de la madre. Hay radiografías de control y hay una mejoría en el aspecto del hueso muy interesante cuando se usan materiales reabsorbibles. Este fue un caso de estudio. Esto no es habitual hacerlo en pacientes convencionales. Pedimos el permiso porque el diente se iba a extraer, pero necesitábamos ver cuál es el comportamiento, la respuesta de los tejidos frente a lo que intentábamos hacer como tratamiento, probando los materiales. ¿Se acuerdan la figura que yo les mostré? Este es un diente permanente Jode, tiene un ápice abierto, tiene el ápice abierto y la pulpa expuesta en una lesión traumática, en un golpe y la fractura del diente. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Se tuvo que extraer el diente. Miren, esta pulpa es... Ahí está. Se está extrayendo la pulpa con los instrumentos que se llaman tiranervios para sacarla en su integridad. Ahora los endodoncistas les dicen a los estudiantes, no hay necesidad de sacar la pulpa con tiranervios, utilicen nomás las limas Gestro, pero en mi concepto esto se debe manejar correctamente. La pulpa se elimina en su integridad y si el conducto no tiene remanentes pulpares, el pronóstico es bueno para el diente, malo para la pulpa porque estamos haciendo la endodoncia que aquí era el tratamiento más indicado, pero muy bueno para el diente. Entonces, ¿cómo trabajamos esa pulpa regada en las raíces en presencia de estudios pulpares terminales, estadios? Los cuadros sépticos en trayectos tan inaccesibles, pero a la vez tan focalizados, los manejamos también de manera localizada. Digo localizada entre paréntesis porque no sirve darle una farmacia de antibióticos, ese cuadro no va a cambiar jamás, porque es algo muy localizado. Pero también considerando la microbiótica presente, considerando el ciclo de vida del diente y las formas de reabsorción radicular. O sea, es un todo. Estamos recordando embriogénesis, estamos recordando estructura microscópica, histológica, estamos recordando estructura macroscópica, entonces estamos recordando funciones del diente a la hora de intentar tratarlos. ¿Cuáles son las funciones de la pulpa? Tienen muchas funciones, la mayoría siempre son formativas. Producción de dentina primaria por medio de los odontoblastos, esto acontece en la etapa intrauterina, en la embriogénesis, nada más
Ahí se forma la dentina primaria. Producción de dentina secundaria también por medio de odontoblastos. Esta se forma durante toda la vida del diente después de haber erosionado. Yo les hice esta pregunta a ustedes en los rotes y casi nadie supo responderla. Y la dentina terciaria o de reparación, esta es la tercera dentina. La dentina secundaria disminuye progresivamente el tamaño de la cámara. Es fisiológica, no es respuesta a trauma o infección. Ayuda a proteger la pulpa haciéndola cada vez más pequeña. Estas son las tres dentinas. La tercera es reparadora. Tiene las mismas características histológicas que la dentina secundaria. Su formación obedece a agresiones externas, caries y otros, pero cuando estos procesos, este es un complemento que sí deben recordarlo, porque esto es demasiado para diferenciar. Esto cuando estas agresiones son lentas, progresan lentamente. Porque en otro caso puede darse esto, una cuarta dentina, que es la dentina esclerótica. Y la puse en interrogante. ¿Es de defensa? Es de defensa. Pero es un intento desesperado porque aquí la agresión ya no es lenta, la agresión es acelerada. Y por lo tanto la respuesta es también acelerada. Un intento desesperado, acelerado de defensa y los túbulos con lumen obliterados, es decir, sus conductos se obliteran, no contienen las estructuras de apoyo a la pulpa microscópicamente, la coloración es muy oscura, hay una consistencia rígida, puede presentarse inmediatamente de haberse formado la dentina terciaria debajo de ella, o puede formarse antes que la terciaria. Por tanto, esta es la más, ¿cómo les digo? Para mí resulta interesante esta dentina de defensa porque a la vez que defiende puede agredir. En muchos casos, después de esto se forma, veremos esta, lábil al ataque de ciertas enfermedades. Acá, esto. El 80% de las veces dan lugar a la formación de glándulas. O sea, puede defender y puede agredir. ¿Por qué? Porque oblitera los túbulos. Vamos a ir para atrás para acá. Habíamos dicho terciaria. Acá. Habíamos hablado de la primaria, la secundaria. Las dos primeras fisiológicas, normales, en tiempos diferentes. La primaria ya no la encontramos más una vez que erupciona el diente. La terciaria reparadora en procesos lentos, como este. Aquí tenemos dentina terciaria y la pulpa retrayéndose, defendiéndose de este cuadro, aunque esto estuviera tan mal hecho. Entonces, fíjense, yo tengo un arsenal de casos de la facultad hechos de esta manera porque son ejemplificadores. Secundaria, primaria, secundaria, terciaria, esclerótica, que puede ser defensa como puede ser agresión. Y vamos a ver. Miren, ahí está. Acá se ha formado dentina terciaria y tenemos un enrojecimiento severo en lo que es encía y nos está denotando que hay un proceso pulpar ya periapical, producto de todo este cuadro lento que ha ido, en el cual el ciclo biológico de la pulpa, por la edad de este paciente, que era óptimo, no pudo hacer nada frente a la agresión. Entonces, hay que aprender a diferenciar y asociar estos conceptos. Miren acá, dentina terciaria, que en este caso no hubo respuesta agresiva, pero aquí sí, es decir, más bien dentina esclerótica, o sea, el cuarto estado dentinal. No es el mismo. Es defensa el tercero, es defensa el cuarto, pero el cuarto es defensa con características especiales. O acá, dentina esclerótica con estas características de color. Y generalmente donde hay dentina esclerótica hay dentina con túbulos obliterados, por eso se pone tan oscura, y hay el tejido es liso, si lo exploramos es liso, pero hay áreas de actividad de caries.
Y entonces es cuando se producen los procesos granulomatosos. Miren, aquí hay un granuloma. Porque acá, pues ya no vemos nada. Miren esta imagen. La dentina terciaria ha abarcado todo. Por tanto, no ha hecho el nivel de defensa que haría una dentina secundaria de este otro diente. ¿Sí? Ahí está la diferencia. El material que cubre los túbulos no es hidroxiapatita, sino más bien fosfato octocálcico. La función defensiva, produciendo patrones de actividad neural, dolor, mantiene la vitalidad, proveyendo oxígeno y nutrientes, lo que dijimos desde el principio. Entonces, ¿por qué debemos tratar los dientes primarios con caries? Debemos tratarlos porque cumplen muchas funciones: masticatoria, estética, de crecimiento, fonación, de erupción, y para que no degeneren en patologías pulpares. Aquí, a diferencia de lo que dicen a veces los circunstanciales enemigos nuestros, que son los pediatras médicos, que dicen: no señora, dele a libre demanda el chupón, el biberón, y no señora, el niño está premiado cuando va a la consulta del médico pediatra con un dulcecito. Entonces, esos son enemigos de los dientes. Estas son las razones por las que debemos tratar. Si nosotros conocemos bastante de medicina pediátrica sin ser médicos, simplemente para referenciar, asociar, los médicos conocen cero de lo que es dentición primaria. Cuando los dientes primarios están infectados, son verdaderas ventanas de infectabilidad para los permanentes. Si tan solo este concepto supieran los médicos pediatras, colaborarían mucho en la salud integral de ese paciente. Porque además se altera la dimensión horizontal adecuada de los arcos y por tanto hay una mala oclusión. Miren esto. ¿Cómo podemos decir que este niño esté sano en estas circunstancias, teniendo premolares que erupcionan con estas condiciones? Molares permanentes que llegan y apenas llegan sufren este deterioro. Esto es patético. O que ya afecta zonas adyacentes porque un proceso se ha difundido, ya existen las celulitis capaces de incluso provocar riesgo de vida, o provocar osteomielitis, que igual posteriormente puede conducir a un riesgo de vida a un niño pequeño por la facilidad y rapidez de difusión, porque tienen alta inervación. Entonces, fíjense, todo alterado, todo con problemas. Por lo mismo, tenemos que pensar en hacer un correcto diagnóstico, ¿ya? Empezando reconociendo las estructuras desde sus bases, desde sus orígenes, y lo mismo empezando y reconociendo las patologías desde cómo se originan, del por qué se originan, cuáles son sus factores de riesgo, porque tenemos que considerar todo eso. Como todavía tenemos casi 10 minutos, vamos a avanzar. ¿Qué características son importantes que nosotros reconozcamos? La anatomía externa interna de los tejidos guarda directa relación con el tratamiento. Si no reconocemos esto, no podemos pensar jamás en tratarse. Ya vimos parte de esta anatomía cuando hablamos de la pulpa, ya vimos la anatomía cuando hablamos de estructuras como las furcaciones, etc. La capa de esmalte y dentina, mucho más delgada y poco mineralizada en dentición primaria. Volumen pulpar, por el contrario, muy grande. Hay fracción de poros pulpares muy superficial en la dentición primaria y la permanente joven. Esto lo diferencia grandemente de lo que pasa en la dentición permanente ya adulta. La dentina es delgada a nivel de la furcación, tiene 1.5 milímetros, puede ser fácilmente perforada. Estoy hablando de la furcación, no del espacio interradicular. La furcación está en el interior del diente. Es vulnerable a difusión de medicamentos, la topografía de canales radiculares es muy irregular, sinuosa. La dentina secundaria se sitúa a nivel de canales y dificulta acceso. Y veamos. Este es el espacio de furcación. Y este es el espacio interradicular. Este es el espacio de furcación y este el interradicular. Nada más que el espacio de furcación está
regado de foraminas también, que no pasen la dentición permanente. Y esto hace que los procesos en la primaria avancen rápido hasta el espacio interradicular. Por eso tenemos que reconocer la anatomía de estos en relación a la de los permanentes. ¿Cómo es el avance? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué llegan tan rápido al espacio interradicular? Y la gravedad es tal porque llega al espacio interradicular y pone en riesgo directo al sucedáneo. Altísimo porcentaje de personas tienen alteraciones en los premolares. Cuando ya vemos a un adolescente o un adulto joven llevando estas secuelas desde la lesión que se presentó cuando era chico hasta lo que es un adulto. ¿Por qué? Porque no se las ha tratado a tiempo, ¿sí? Esta es la gran diferencia con los permanentes. Esta es la gran diferencia. Tenemos una mayor cantidad de espesor dentinal, sí, un mayor espesor de esmalte, cosa diferente en la primaria. El esmalte es casi una lámina. Miren el esmalte, es casi una lámina. Penetra rápido en dentina. Eso hay que recordar. La bifurcación es el sitio donde se manifiesta por excelencia lo que les acabo de decir. Es un área de conexión con periodonto debido a múltiples foraminas. Tiene aproximadamente 4 milímetros por debajo de las superficies internas de la raíz. Aquí. Presencia de tejido epitelial en la región, sobre todo en la reabsorción por migración del tejido periodontal. Y, por tanto, estos dientes, al ser con estancia temporal, tienen un riesgo estratégico muy interesante. El riesgo estratégico. Entre muchas consideraciones, es muy importante resaltar el riesgo estratégico que presenta la dentición primaria. Y es diferente entre un diente y otro. Exige un conjunto de consideraciones antes de planificar un tratamiento. Este riesgo estratégico, que no lo menciona nadie jamás, debe ser revisado para hacer estas consideraciones antes de descartar o realizar un tratamiento. Es bien importante hablar de esto a la hora de planificar tratamiento. Aquí vamos a ver. Riesgo estratégico. El riesgo estratégico lo toma cada diente primario en función a su posición en el arco, en función a su posición. Por ejemplo, los que padecen de mayor riesgo estratégico son los primeros y segundos molares. Primeros y segundos molares. Y lo toman en función a qué? No solo a ellos, sino en función a todo el resto del arco, en función al resto del arco y en función a los dientes, en este caso vecinos, o en función a los dientes de reemplazo. El peor riesgo es el que está en función a los dientes vecinos, acá. Si este diente se pierde, este corre mucho riesgo. Si este diente se pierde, corre mucho riesgo. Eso lo vamos a analizar ahora sí para la siguiente clase. Tengo 2 minutos si alguien tiene alguna pregunta y si no, les voy a pedir que la siguiente clase empecemos 7:30. Tengo algunos problemas que me impedirán hacer muy largas, es decir, en muchas horas, en muchas semanas, por eso necesito avanzar. Así que vamos a comenzar 7:30 de la mañana, porque ya estamos casi en época primaveral y ya no hay tanto el tema de pensar en